Al principio de la obra hay una frase que dice Bernarda a las hijas y a Poncia, justo después de llegar del funeral, que dice: en 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Y al final, Bernarda termina diciendo: silencio, silencio he dicho, silencio. Esto fue lo que me marcó a mí a la hora de tratar de reproducir el sonido de la claustrofobia de estas mujeres durante tanto tiempo en esta casa. El sonido de sus respiraciones, la pulsión de las hijas ante el olor del hombre fuera de la casa, ante el olor de Pepe el Romano, ante el sonido de Pepe el Romano y de los hombres que luego hablaremos, el sonido de esas puertas que se cierran al principio, el sonido del calor. Hace mucho calor en esa tierra. Recuerdo una frase de Lluís Pascual, que es uno de los directores más importantes de toda la historia del teatro español, especialista en Federico García Lorca, que decía que las obras de Federico, en este caso en concreto, por ejemplo, Bernarda Alba, siempre está a una temperatura de 39 grados. Eso es lo que yo trataba de reproducir en un espacio tan íntimo y tan cerrado como el de nuestro teatro. Y sobre todo, como he dicho antes y he mencionado antes, les pedí a las actrices que escucháramos su respiración. Y dentro del silencio, a veces tan claustrofóbico de la obra, era una manera de expresar las emociones internas que ellas tenían. Los montajes de Lorca que hemos podido hacer y los que he visto y yo personalmente como actor también he podido hacer a lo largo de los años, uno de los puntos fundamentales para mí en referencia a los personajes es las distancias y la coreografía que tiene el movimiento de los personajes, que acompañan un poco también a la musicalidad del texto. Siempre les he pedido a las actrices y a los actores con los que he trabajado que buscáramos esa coreografía y esa musicalidad y que la fijáramos a partir de cómo salía de los adentros, como dice Lorca. En este caso en concreto, en el escenario había 2 elementos que marcaban un poco también la relación de los personajes, como son 2 máquinas de coser centradas en la escenografía de esa habitación. Esas 2 máquinas de coser son utilizadas por Martirio y por Amelia y generan un sonido del cual hablábamos antes, que rompe el silencio de la casa y que genera también cotidianidad en el paso del tiempo en esa casa. Ellas están detrás, un poco más adelante, sentada en un banquete costurero. Esta es la posición de Magdalena, que en ese triángulo es un poco la que se separa y la que está observando un poco más a las hermanas, la que se distancia un poco más de las hermanas
y, y si de alguna manera es el vínculo de unión entre ellas o de comentario también eh, sobre ellas. Um, de pie, más alejada, está Angustias, sobre todo en la escena en las que están todas en escena junto con Poncia, porque es la que se está yendo y, y evidentemente es la que está más enfrentada a, a sus hermanas. Y Adela nos permitimos que esté en el suelo más de una vez, incluso en la escena en que ellas escuchan a los hombres fuera, ella rueda por el suelo. En la escena en la que está Prudencia, ella también está en el suelo, sentada. Eh, es el alma libre de esta casa y es la única que nos permitimos que tenga esa posición. Es la única que rompe esa cotidianidad de la casa y es la única también que sube por las escaleras, que tiene acceso a la parte de atrás de esta escenografía en su búsqueda de Pepe el Romano y en su relación con Pepe el Romano. Luego, a la hora de establecer las relaciones entre ellas, pues por ejemplo hay un momento que eso se rompe y Martirio y ella en su duelo final, en su enfrentamiento al final de la obra, acaban rodando las dos por el suelo. De alguna manera es lo que Martirio también querría, el tener esa libertad que tiene Adela y, y esa relación que tiene Adela con Pepe el Romano, ante la cual ella se siente envidiosa y sufre precisamente por la carencia del hombre. Sí, en la obra aparecen campanillas, panderetas o carrañacas cuando aparecen los hombres, y esto era un poco la demostración del gran conocimiento que tenía Federico García Lorca de la canción popular española, de la música y del folclore de los pueblos de España, allá por los años 20 y 30, que él conocía también, que además expuso de una manera muy brillante en una conferencia que dio que se llamaba Canciones de Cuna Españolas, donde hacía un recorrido por todas las canciones de cuna de todos los rincones de España y los analizaba, como digo, de una manera poética y con un conocimiento amplísimo de esa música. Y pues no solo en esta obra, sino también en Bodas de Sangre o en Yerma o en alguna de las otras obras, Federico de vez en cuando hace exhibición, entre comillas, de ese conocimiento, como en el caso este que nos ocupa. Yo quería huir un poco de la parte folclórica, al igual que hice, y que luego hablaremos en Yerma, cuando se dirigen a la romería, porque no estábamos haciendo una reproducción histórica y ambientada justo en ese momento donde transcurre la obra. Y me interesaba más lo que esa música pudiera provocar a esas mujeres encerradas en la casa, música que estaba relacionada con los hombres y que ellas evidentemente pues hacen mención a los hombres que escuchan afuera y que sienten afuera y que de alguna manera huelen en su interior. Está un día en este teatro, estábamos dando un concierto de música
y había un grupo de música muy interesante que en un momento determinado se pusieron a hacer un tipo de canto que se llama Komei, esto lo averigüé después, que viene de las regiones de los mongoles y de una parte de Rusia que se llama Tuva. Este canto Komei es una forma de cantar en la que se interpreta simultáneamente dos voces, una aguda, que son los armónicos, y otra grave, continua, ¿no? Que se llama bordón, produciéndose todo esto con la garganta. Es un canto muy, muy especial que los mongoles y los tubanos eh, utilizan en diferentes contextos. Por ejemplo, en las canciones de cuna o para llamar a los yaks y a los camellos cuando pastan, o para atraer animales durante la caza, y de alguna manera imitan también sonidos de la naturaleza y también ceremonias de matrimonio. Yo escuchando este sonido en este teatro, de repente, no sé por qué, me vino algo muy fuerte dentro, me provocó algo muy fuerte internamente y pensé, ese es el sonido de Pepe el Romano, ese es el sonido del hombre para estas mujeres que están en la casa, ese es el sonido que les va a provocar una pulsión interna ante la cual ellas no saben cómo reaccionar. Y, y bueno, pedí a los músicos, a Javier Peque en concreto, que era el que trabajó conmigo la música de Bernarda, permiso para poder utilizarlo. eh, Me lo concedió y luego con las actrices lo que hicimos fue improvisar para ver hasta qué punto este sonido podía provocar en ellas algún tipo de comportamiento físico y emocional distinto al naturalista que con el que estábamos trabajando la obra. Y, y desde el primer ensayo nos dimos cuenta que era justo eso lo que teníamos que utilizar. Ellas sintieron que, que era algo que les provocaba, incluso como actrices, algo muy potente dentro, y, y decidimos dejarlo. Y así se quedó. Y luego ha resultado ser uno de los hallazgos, parece ser, según las reacciones del público de la obra. En ese momento están pasando los segadores cerca de la casa y justo hay una acotación de Lorca, de las pocas acotaciones que suele hacer Lorca en la obra, y dice, mientras pasan, en un silencio traspasado por el sol. Luego, Martirio, cuando oye el canto a lo lejos, dice, siegan entre llamaradas. Y Adela contesta, me gustaría poder segar para ir y venir. Así se olvida lo que nos muerde. Al final vuelve a decir Martirio, me sienta mal el calor. Y, y hay un momento también en el que Poncia dice, hombres quemados por el sol o algo así, entre llamaradas, no me acuerdo exactamente qué es lo que dice, pero esto viene un poco a reflejar lo que comentaba antes de Luis Pascual cuando hablaba de los 39 grados en los que nos movemos en las obras de Lorca, los 39 grados de temperatura. Eh, por eso al meter la música que hemos metido, la de estos cantos con E, creo que lo que hace precisamente es reforzar ese calor que tienen las mujeres por dentro, eh, ese calor que nos muerde, como dice Adela.